La CEO que me humilló delante de toda la empresa ahora duerme en mi cama cada noche. Hace 6 meses, Vivian Carrington se paró frente a mi escritorio, vestida con un traje sastre carmesí que costaba más que mi alquiler. Me miró como si no fuera nada y me llamó «petite idiote», en francés, pensando que no entendería ni una palabra. Se equivocaba. Lo que no sabía era que mi madre era francesa, mi padre brasileño, y yo había estado alternando entre 3 idiomas desde antes de aprender a atarme los cordones. Así que, cuando la mujer más poderosa del mundo financiero de Boston me insultó delante de 50 colegas, hice algo que debería haberme arruinado la vida. Le respondí, en francés perfecto, y la llamé jefa cañón con una boca descarada. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego me despidió en el acto. Pero así es el destino. Tiene un retorcido sentido del humor. Porque ese momento de destrucción mutua fue solo el principio de la historia de amor más intensa, prohibida y transformadora que jamás vi venir. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Me llamo Sloan Mitchell y hace 6 meses era invisible. Trabajaba como analista junior en Carrington & Partners, una de las firmas de consultoría financiera más grandes de Boston. Mi escritorio estaba en el 12º piso, lo suficientemente lejos del ático ejecutivo como para que el aire se sintiera diferente, más pesado, como si la ambición no pudiera alcanzarnos allí abajo. Pasaba mis días enterrada en hojas de cálculo, cotejando datos y soñando con el día en que alguien notaría mi trabajo. Nunca imaginé que esa persona sería ella, Vivian Carrington, la CEO, la leyenda. Todos en la empresa tenían una historia de Vivian. Una vez despidió a un socio senior durante una reunión de la junta directiva por revisar su teléfono. Cerró una fusión de $1.000 millones mientras se recuperaba de una neumonía. Construyó un imperio de las cenizas de las deudas de su padre, convirtiendo el fracaso heredado en un éxito imparable. A los 38 años, era intocable y aterradora. La había visto exactamente 2 veces antes de ese día. Una vez en el ascensor, donde no reconocía la existencia de nadie, y otra en la fiesta de Navidad de la empresa, donde dio un discurso de 5 minutos que de alguna manera se sintió como una amenaza. Ambas veces noté lo mismo: cabello rubio platino cayendo en ondas perfectas, ojos azules que podían congelar el tiempo, y una presencia que hacía que todos a su alrededor se encogieran. Me dije a mí misma que estaba intimidada. Eso era, intimidación. Definitivamente no era la forma en que mi estómago se revolvía cuando pasaba a mi lado. El día en que todo cambió, comenzó con un error. Un solo decimal mal colocado en un informe trimestral. El error de otra persona, pero mi nombre figuraba en el pie de página porque yo había sido la última persona en revisar el documento. Procedimiento estándar. Rutina. Excepto que este informe fue directamente a un cliente importante, y ese cliente estaba en una reunión con la propia Vivian cuando notaron la discrepancia. Oí sus tacones antes de verla. Clic, clic, clic. El sonido resonó por nuestro piso como una sirena de advertencia. La gente se quedó inmóvil en sus escritorios. Las conversaciones murieron. Levanté la vista de mi ordenador y la vi avanzar hacia nosotros, flanqueada por 2 ejecutivos nerviosos que parecían caminar hacia su propia ejecución. Recuerdo cada detalle de ese momento. Llevaba un traje sastre rojo carmesí con un escote pronunciado que revelaba lo suficiente como para hacerte olvidar cómo respirar. El blazer estaba hecho a medida a la perfección, ceñido en la cintura, y no llevaba nada debajo, solo piel suave y pálida y un delicado collar de oro que captaba las luces fluorescentes. Sus Louboutins de suela roja resonaban contra el suelo de mármol como una advertencia. Parecía el pecado envuelto en tela de diseñador. Mi director de departamento se apresuró a interceptarla, hablando rápidamente en voz baja, gesticulando hacia nuestra sección, hacia mí. Observé cómo la expresión de Vivian permanecía completamente inalterada mientras escuchaba. Fría, calculadora, hermosa de una manera que me hacía doler el pecho. Luego se detuvo directamente frente a mi escritorio. No me miró. Todavía no. En cambio, se volvió hacia mi director y habló en francés perfecto, su voz goteando desprecio. «¿C'est elle, la petite idiote qui arruiné ma presentación?» ¿Es ella la pequeña idiota que arruinó mi presentación? Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Pero no por la razón que ella esperaba. Mi madre era francesa. Mi padre era brasileño.
Crecí en Nueva Orleans alternando entre 3 idiomas antes de aprender a atarme los cordones. El francés no era solo algo que entendía, era el idioma de mi infancia, de mis cuentos para dormir, de la cocina de mi abuela. Y esta mujer hermosa y arrogante, acababa de llamarme idiota delante de todos, asumiendo que yo era demasiado ignorante para entender. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté lentamente, mi silla arrastrándose contra el suelo. Por primera vez, los ojos de Vivienne se encontraron con los míos. Esos iris azules helados mostraron un destello de sorpresa. Nadie se levantaba cuando ella se acercaba. Nadie se atrevía. «Oui, c'est moi», répondis, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «Et vous êtes la belle patronne à la bouche sale qui devrait vérifier ses faits avant d'humilier quelqu'un». «Sí, soy yo. Y usted es la jefa cañón con una boca descarada que debería verificar sus datos antes de humillar a alguien». El silencio que siguió fue ensordecedor. 50 personas contuvieron la respiración. La cara de mi director se puso blanca. Alguien dejó caer un bolígrafo 3 filas más allá, y sonó como una explosión. Y Vivienne Carrington, la mujer que hacía llorar a hombres adultos, me miró con una expresión que no pude descifrar. Por un solo segundo, vi sus labios entreabrirse ligeramente. Vi un rubor subir por su escote expuesto, extendiéndose por esa piel pálida como un reguero de pólvora. Algo parpadeó en esos ojos azules helados, algo que definitivamente no era solo ira, parecía casi fascinación, quizás incluso deseo. Luego se desvaneció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Estás despedida», dijo en inglés, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «Recoge tus cosas». No supliqué, no me disculpé. No le di la satisfacción de verme derrumbarme. Agarré mi bolso, mi taza de café con la frase «coordinadora del caos», y salí mientras todos observaban en un silencio atónito. Pude sentir su mirada quemándome la espalda todo el camino hasta el ascensor. Ese blazer rojo, una mancha borrosa en mi visión periférica. Esa noche me acosté en mi apartamento de Beacon Hill alternando entre llorar de rabia y reírme de mi propia estupidez. Había terminado mi carrera en 30 segundos. Mi madre habría estado orgullosa de mi acento. Mi padre me habría dicho que me callara la boca. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 4 de la mañana, convencida de que mi vida había terminado. A las 7, alguien llamó a mi puerta. Me levanté de la cama tropezando, esperando a mi vecina, la señora Holloway, con su plato habitual de galletas de disculpa por dejar que su gato invadiera mi balcón de nuevo. En cambio, encontré a Vivienne Carrington de pie en mi pasillo, sin tacones, sin traje sastre, solo vaqueros, una blusa blanca sencilla y ojeras bajo los ojos que reflejaban las mías. Su cabello rubio estaba suelto y ligeramente despeinado, cayendo alrededor de su rostro de una manera que la hacía parecer casi humana, casi vulnerable. Parecía que no había dormido nada. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz nada parecida a la de la mujer que me había humillado hacía solo unas horas. Debería haberle cerrado la puerta de golpe. Debería haberle gritado, amenazado con acciones legales, exigido saber cómo encontró mi dirección. Debería haberle dicho exactamente dónde podía meter su oferta en los 3 idiomas. Pero algo en sus ojos me detuvo en seco. Algo que parecía casi desesperación. «El café está frío», fue todo lo que logré decir. Casi sonrió. Apenas, solo un atisbo de expresión cruzó su rostro. «Me merezco café frío». Me hice a un lado y dejé que Vivienne Carrington entrara en mi apartamento. Pasó a mi lado lentamente, observando los detalles de mi pequeño espacio. La estantería desbordada, las láminas de arte que no podía permitirme enmarcar correctamente, la colección de tazas de café que ya no cabía en su armario. Sus ojos se detuvieron en una fotografía de mis padres el día de su boda. Mi madre con un sencillo vestido blanco, mi padre sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. «Tu madre», dijo en voz baja, «¿era francesa?» Ella me enseñó todo. Le serví una taza de café frío y se la entregué sin ceremonias, incluyendo cómo reconocer cuando alguien está siendo increíblemente grosero. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá de segunda mano, la luz de la mañana entrando por ventanas que no había limpiado en semanas. Ella parecía fuera de lugar aquí. Demasiado elegante para mis muebles de segunda mano, demasiado pulcra para mis desgastados suelos de madera, excepto que ya no parecía pulcra. De cerca, pude ver las grietas en su armadura, el ligero temblor en sus manos,
La forma en que se mantenía como si apenas pudiera mantenerse en pie. No debería haber dicho lo que dije, comenzó mirando su café. Sobre que fueras lo que te llamé. Fue cruel y poco profesional y... asumiste que no entendería. Lo hice. Finalmente me miró. Fue arrogante por mi parte. Lo fue. El error no fue culpa tuya. Hice que mi equipo lo rastreara. Alguien en la entrada de datos transpuso 2 números hace 3 semanas, y eso se propagó por cada documento desde entonces. Tú fuiste solo el último nombre en la cadena. Así que me despediste por nada. Te despedí porque me avergonzaste. Hizo una pausa. Algo cambió en su expresión. Y porque la forma en que me miraste me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. El aire entre nosotras cambió. Cargado. Eléctrico. Dejó su taza de café y noté que sus manos ya no temblaban. Pero algo en su postura había cambiado. Un muro que se levantaba. Y luego, lenta y a regañadientes, volvía a bajar. Vine a disculparme, dijo, y a ofrecerte tu trabajo de vuelta. No lo quiero. Las palabras nos sorprendieron a ambas, pero tan pronto como las dije, supe que eran verdad. Había pasado 2 años en esa empresa siendo invisible, trabajando 60 horas a la semana para gente que no recordaba mi nombre. La única persona que realmente me había mirado era la mujer sentada en mi sofá, y eso fue solo porque la había insultado. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Vivienne. Quiero saber por qué estás realmente aquí, a las 7 de la mañana, en vaqueros, con aspecto de no haber dormido. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, como si cada palabra le costara algo precioso. No podía dejar de pensar en ti, en lo que dijiste, cómo lo dijiste. Nadie me ha hablado así en años. Quizás nunca. Me miró a los ojos, y por primera vez vi a la mujer detrás de la leyenda. Todos en esa empresa me tienen miedo. Me dicen lo que creen que quiero oír. Andan con pies de plomo y se encogen cuando levanto la voz. Pero tú, sacudió ligeramente la cabeza. Me miraste a los ojos y me dijiste exactamente lo que pensabas de mí. En francés perfecto. Mi madre estaría orgullosa. Tu madre crió a alguien extraordinario. El cumplido aterrizó en algún lugar suave e indefenso. Aparté la mirada, de repente consciente de lo cerca que estábamos sentadas, de lo pequeño que se sentía mi apartamento con ella dentro. Necesito una asistente, dijo, las palabras saliendo más rápido ahora, como si temiera lo que pudiera pasar si dejaba de hablar. Alguien inteligente, alguien que no me tenga miedo, alguien que pueda seguirme el ritmo. El puesto paga el triple de lo que ganabas. Viajarías conmigo, trabajarías directamente bajo mi mando, tendrías acceso a todo. Eso suena a una idea terrible. Probablemente lo sea. Nos miramos fijamente. La luz de la mañana atrapó su cabello, volviendo el platino oro. Noté una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, una pequeña imperfección que de alguna manera la hacía más hermosa. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿De verdad? Su voz bajó casi a un susurro. Porque eres la primera persona que me ha hecho sentir viva en años. Y eso me aterra. Debería haber dicho que no. Cualquier persona razonable habría dicho que no. Esta mujer me había humillado, despedido, y ahora me ofrecía un trabajo que obviamente era más sobre proximidad que sobre profesionalismo. Tengo condiciones, me oí decir. Nómbralas. No puedes hablar de mí en francés a menos que quieras que te responda. Sus labios se crisparon. Hecho. Me tratas como a una colega, no como a una subordinada. Hecho. Y algún día, quizás no hoy, quizás no mañana, me dirás por qué tienes muros tan altos, como para que la gran muralla china sienta envidia. Se quedó inmóvil. La vulnerabilidad que había vislumbrado antes parpadeó en su rostro. Apareció y desapareció en un instante. Cesó, dijo en voz baja. Podría llevar tiempo. Tengo tiempo. Nos dimos la mano para sellar el acuerdo, y cuando sus dedos tocaron los míos, sentí que algo se movía en mi pecho. Una puerta que se abría y que no estaba segura de poder volver a cerrar. 3 días después, empecé mi nuevo trabajo. Lo que no sabía entonces, lo que no podía haber sabido, era que trabajar junto a Vivienne Carrington revelaría secretos más oscuros de lo que jamás imaginé. Y el primero me esperaba en su oficina privada, escondido en un frasco de medicamentos que ella pensó que nadie encontraría jamás. Me hice a un lado y dejé que Vivienne Carrington entrara en mi apartamento.
Pasó a mi lado lentamente, observando los detalles de mi pequeño espacio. La estantería desbordada, las láminas de arte que no podía permitirme enmarcar correctamente, la colección de tazas de café que ya no cabía en su armario. Sus ojos se detuvieron en una fotografía de mis padres el día de su boda. Mi madre con un sencillo vestido blanco, mi padre sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. «El café está frío», dije, porque tenía que decir algo. Casi sonrió. «Me merezco café frío». Le serví una taza de todos modos y se la entregué sin ceremonias. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá de segunda mano, la luz de la mañana entrando por ventanas que no había limpiado en semanas. Ella parecía fuera de lugar aquí, demasiado elegante para mis muebles de segunda mano, demasiado pulcra para mis desgastados suelos de madera, excepto que ya no parecía pulcra. De cerca, pude ver las grietas en su armadura, el ligero temblor en sus manos, la forma en que se mantenía como si apenas pudiera mantenerse en pie. «No debería haber dicho lo que dije», comenzó mirando su café. «Sobre que fueras lo que te llamé. Fue cruel y poco profesional y... ¿verdad?», levantó la cabeza de golpe. «Perdón. El error estaba en mi pie de página. Debería haberlo detectado». Me encogí de hombros, tratando de parecer despreocupada cuando mi corazón latía con fuerza. Me han llamado cosas peores, solo que normalmente no me despiden por responder. Algo cambió en su expresión. «Tú me llamaste jefa cañón con una boca descarada». En mi defensa, ambas cosas parecían precisas en ese momento. Esta vez sí sonrió. Apenas, solo una ligera curva en sus labios, y algo peligroso revoloteó en mi pecho. «Vine a disculparme», dijo, «y a ofrecerte tu trabajo de vuelta. No lo quiero». Las palabras nos sorprendieron a ambas. Pero tan pronto como las dije, supe que eran verdad. Había pasado 2 años en esa empresa siendo invisible, trabajando 60 horas a la semana para gente que no recordaba mi nombre. La única persona que realmente me había mirado era la mujer sentada en mi sofá, y eso fue solo porque la había insultado. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Vivian. «Quiero saber por qué estás realmente aquí». Dejó su taza de café. Sus manos ya no temblaban, pero algo en su postura cambió. Un muro que se levantaba, y luego, lenta y a regañadientes, volvía a bajar. «No podía dejar de pensar en ti», admitió. «En lo que dijiste, cómo lo dijiste. Nadie me ha hablado así en años. Quizás nunca». «¿Cómo qué? ¿De forma grosera?» «Como si fuera una persona». Me miró a los ojos, y por primera vez vi a la mujer detrás de la leyenda. Todos en esa empresa me tienen miedo. Me dicen lo que creen que quiero oír. Andan con pies de plomo y se encogen cuando levanto la voz. Pero tú... Sacudió ligeramente la cabeza. Me miraste a los ojos y me dijiste exactamente lo que pensabas de mí, en francés perfecto. «Mi madre estaría orgullosa. Tu madre crió a alguien extraordinario». El cumplido aterrizó en algún lugar suave e indefenso. Aparté la mirada, de repente consciente de lo cerca que estábamos sentadas, de lo pequeño que se sentía mi apartamento con ella dentro. «El error no fue culpa tuya», continuó. «Hice que mi equipo lo rastreara. Alguien en la entrada de datos transpuso 2 números hace 3 semanas, y eso se propagó por cada documento desde entonces. Tú fuiste solo el último nombre en la cadena, así que me despediste por nada. Te despedí porque me avergonzaste». Hizo una pausa, y porque la forma en que me miraste me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. El aire entre nosotras cambió. Cargado, eléctrico. «Vivian, necesito una asistente», dijo rápidamente, como si temiera lo que pudiera pasar si dejaba de hablar. «Alguien inteligente, alguien que no me tenga miedo, alguien que pueda seguirme el ritmo. El puesto paga el triple de lo que ganabas. Viajarías conmigo, trabajarías directamente bajo mi mando, tendrías acceso a todo». Eso suena a una idea terrible. Probablemente lo sea. Nos miramos fijamente. La luz de la mañana atrapó su cabello, volviendo el platino oro. Noté una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, una pequeña imperfección que de alguna manera la hacía más hermosa. «¿Por qué yo?», pregunté. «Porque eres la única persona que me ha hecho sentir viva en años». Debería haber dicho que no. Cualquier persona razonable habría dicho que no. Esta mujer me había humillado, despedido, y ahora me ofrecía un trabajo que obviamente era más sobre proximidad que sobre profesionalismo. «Tengo condiciones»,
Me oí decir. Nómbralas. No puedes hablar de mí en francés a menos que quieras que te responda. Sus labios se crisparon. Hecho. Me tratas como a una colega, no como a una subordinada. Hecho. Y me dirás por qué tienes muros tan altos como para que la gran muralla china sienta envidia. Se quedó inmóvil. La vulnerabilidad que había vislumbrado antes parpadeó en su rostro, apareció y desapareció en un instante. No te sientas Eso, dijo en voz baja, podría llevar tiempo. Tengo tiempo. Nos dimos la mano para sellar el acuerdo, y cuando sus dedos tocaron los míos, sentí que algo se movía en mi pecho, una puerta que se abría y que no estaba segura de poder volver a cerrar. 3 días después, empecé mi nuevo trabajo. Trabajar directamente junto a Vivian Carrington no fue nada como esperaba. Era exigente, sí, pero también brillante de maneras que me dejaban sin aliento. Recordaba cada detalle que mencionaba, anticipaba los problemas antes de que existieran y tenía un sentido del humor seco que solo surgía cuando estábamos a solas. Aprendí que tomaba su café solo, pero guardaba sobres de azúcar en su escritorio para mí. Aprendí que trabajaba 18 horas al día porque volver a casa significaba estar sola. Aprendí que estaba sola de una manera que el dinero nunca podría arreglar. Pero también noté cosas que nadie más parecía ver. La forma en que se frotaba las sienes durante las largas reuniones. Los frascos de medicamentos en su baño privado. El ocasional gesto de dolor que cubría con una sonrisa fría. Algo andaba mal con Vivian Carrington. Algo que escondía detrás de su fortaleza de poder y trajes de diseñador. Un mes después de empezar en mi puesto, durante una negociación particularmente brutal con un objetivo de adquisición hostil, la vi excusarse a mitad de la reunión. No regresó en 20 minutos. La encontré en su oficina privada, sentada en la oscuridad, agarrándose al borde de su escritorio como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Vivienne? Levantó la vista, y por un momento de descuido, vi miedo en sus ojos. «Estoy bien», dijo automáticamente. «Claramente no lo estás». Antes de que pudiera decir nada más, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Una mujer alta con rasgos afilados y ojos calculadores entró como si fuera la dueña del lugar. «Vivian, querida», dijo la mujer, ignorándome por completo. «Necesitamos discutir la adquisición de Mercer. Tu pequeño descanso por salud nos ha retrasado significativamente». La máscara de Vivian volvió a su lugar de golpe. «Miranda, siempre un placer». Las observé enfrentarse. 2 depredadoras rodeándose mutuamente con ropa cara. Miranda Ashworth, aprendería más tarde, era la miembro de la junta directiva más ambiciosa de la empresa y llevaba años posicionándose para ocupar el puesto de Vivian. Ella también sabía claramente algo sobre la salud de Vivian que yo no. «Tu nueva asistente es adorable», dijo Miranda, finalmente reconociendo mi existencia. «¿También trae café o es solo decorativa?» La mandíbula de Vivian se tensó. «Sloan es invaluable. Y esta reunión ha terminado». Miranda sonrió, una expresión fría y reptiliana. «¿Por ahora?» Después de que se fue, el silencio en la oficina de Vivian se sintió sofocante. Esperé a que me despidiera, a que reconstruyera sus muros, a que fingiera que no había pasado nada. En cambio, dijo, «Hay una reunión de la junta directiva mañana. Miranda van a hacer un movimiento contra mí». «¿Qué tipo de movimiento?» «El tipo que acaba con carreras». Me miró con una expresión que no pude leer. Y puede que le haya dado la munición que necesita. La reunión de la junta estaba programada para las 9 de la mañana. A las 8:45, la sala de conferencias ejecutiva parecía un campo de batalla. Me senté contra la pared en la sección de observadores, técnicamente allí para tomar notas, pero en realidad temblando de ansiedad. 14 miembros de la junta ocupaban la enorme mesa. 12 hombres y 2 mujeres, incluida Miranda Ashworth, que parecía una gata que ya se había comido el canario y ahora estaba pensando en el postre. Vivian estaba sentada a la cabecera de la mesa, impecable con un traje azul marino. Su expresión no revelaba nada, pero yo había pasado el último mes aprendiendo a leer los cambios minúsculos en su lenguaje corporal, la ligera tensión en sus hombros, la forma en que apretaba el bolígrafo con demasiada fuerza. Estaba aterrorizada. «Abordemos el elefante en la habitación», dijo Miranda, sin esperar a que comenzara la agenda oficial. «Nuestra CEO ha estado tomando ausencias inexplicables, faltando a reuniones clave con clientes y, en general, demostrando que quizás ya no esté capacitada para liderar esta empresa». Murmullos recorrieron la sala. Varios miembros de la junta se removieron incómodos.
He tomado 2 días de baja por enfermedad en 6 meses, respondió Vivienne con frialdad. Difícilmente un patrón de ausencia. Eager, sin embargo, nuestras proyecciones del tercer trimestre han bajado un 12%, debido a las condiciones del mercado que afectan a todo el sector, como muestra claramente el análisis detallado que envié la semana pasada. La sonrisa de Miranda se hizo más afilada. El análisis, sí, sobre eso, produjo una carpeta con un gesto teatral. He encargado una auditoría independiente. Parece que hay discrepancias en los números que su equipo proporcionó. Se me encogió el estómago. Yo había ayudado a compilar ese análisis. Sabía que cada número era exacto. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó uno de los miembros masculinos de la junta. El tipo que sugiere o bien una incompetencia flagrante o una manipulación deliberada. Miranda se volvió para mirar a la sala. Propongo un voto de censura a la dirección de Vivienne Carrington. Varias voces se alzaron a la vez. El rostro de Vivienne permaneció perfectamente inmóvil, pero pude ver la vena palpitando en su sien. Estaba a punto de perder todo lo que había construido, su empresa, su legado, su identidad, y lo iba a perder por una mentira. Me puse de pie antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Esa auditoría es una farsa. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Los ojos de Miranda se entrecerraron peligrosamente. Los de Vivienne se abrieron casi imperceptiblemente. «Disculpe», dijo Miranda, su voz resumando con descendencia. «¿Y usted es?» «Sloan Mitchell, asistente personal de la señora Carrington». Caminé hacia la mesa. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mis propias palabras. Y puedo probar que su auditoría independiente utilizó datos manipulados. Esto es altamente inapropiado. Los datos brutos del mercado a los que sus auditores hicieron referencia están disponibles públicamente en 3 bases de datos financieras diferentes. Yo misma compilé nuestro análisis original. Si verifican las marcas de tiempo en los archivos fuente, verán que su auditoría cita datos que fueron modificados después de que se presentara nuestro informe. Saqué mi teléfono y proyecté un documento en la pantalla principal de la sala, algo que había preparado a las 2 de la mañana, incapaz de dormir, repasando cada posible escenario en el que Miranda pudiera atacar. Esta es una comparación lado a lado de las marcas de tiempo de los datos originales versus las marcas de tiempo en las citas de su auditoría. Resalté las secciones relevantes. Sus auditores o bien usaron información falsificada, o son lo suficientemente incompetentes como para no verificar sus fuentes. De cualquier manera, toda esta moción se basa en la ficción. La sala estalló. Los miembros de la junta gritaban preguntas. El rostro de Miranda pasó por varios tonos de rojo. Alguien exigió saber quién había realizado su auditoría y si se les estaba pagando por debajo de la mesa. A pesar de todo, Vivienne me observaba con una expresión que no pude descifrar. El voto de censura fracasó estrepitosamente. 12-2, con solo Miranda y su obvio aliado en desacuerdo. La reunión se levantó en medio del caos, y me escabullí antes de que alguien pudiera acorralarme con preguntas. Llegué al baño de mujeres en el piso ejecutivo antes de que mis manos comenzaran a temblar. Acababa de acusar públicamente a un miembro de la Junta de fraude. Me había inmiscuido en la política corporativa de alto nivel. Había defendido a Vivienne Carrington frente a las personas más poderosas de la empresa, utilizando pruebas que había reunido sin autorización. Mi carrera se había salvado o arruinado. No estaba segura de cuál. La puerta del baño se abrió detrás de mí. «No deberías haber hecho eso», dijo Vivienne. Me giré para mirarla. Se había quitado el blazer, revelando una blusa de seda debajo, y su cabello estaba ligeramente despeinado por pasarse las manos por él, algo que solo hacía cuando estaba profundamente estresada. Estaba mintiendo, dije. Alguien tenía que ponerla en evidencia. Alguien con autoridad real, quizás. No mi asistente de un mes que podría haber sido despedida en el acto por insubordinación. ¿Me habrías despedido?, se acercó. «Sloan, ¿lo habrías hecho?» «No». La palabra salió suave, casi renuente. «Te habría dado las gracias. Te estoy dando las gracias. Eso no es». Hizo un sonido de frustración. «Te pusiste en riesgo por mí. ¿Por qué?» «Porque no te merecías lo que ella estaba haciendo. Tú no sabes lo que me merezco. Sé que no eres una estafadora. Sé que trabajas más duro que nadie en ese edificio. Sé que alejas a la gente porque alguien te hirió lo suficiente como para hacerte creer que es más seguro estar sola». Sostuve su mirada.
Y sé que viniste a mi apartamento esa mañana porque algo en mí te hizo sentir menos sola por primera vez en años. A Vivienne se le cortó la respiración. La distancia entre nosotras se había reducido sin que ninguna de las dos se moviera, o quizás ambas nos habíamos estado moviendo sin darnos cuenta. Ahora podía oler su perfume, algo caro y sutil, mezclado con la calidez de su piel. ¿Qué te pasó?, pregunté en voz baja. ¿Qué te hizo construir muros tan altos? Por un largo momento, no respondió. Luego, lentamente, como si cada palabra le costara algo precioso, comenzó a hablar. Se llamaba Catherine. Era socia junior cuando asumí la dirección de la empresa. Brillante, hermosa, y me enamoré de ella tan perdidamente que olvidé todo lo que sabía sobre cómo protegerme. Mi pecho se oprimió. Estuvimos juntas 2 años. En secreto, siempre en secreto, porque ella no estaba lista para salir del armario. Lo acepté. Lo acepté todo porque la amaba. La voz de Vivienne se había vuelto monótona, distante. Vendió información confidencial a nuestros competidores. Usó nuestra relación para acceder a archivos que no debería haber tenido. Cuando me enteré, me amenazó con exponerme si presentaba cargos. Vivienne, la dejé ir. Le pagué para que se fuera, como un secreto inconfesable, y juré que nunca volvería a dejar que nadie se acercara tanto. ¡Ay! La confesión quedó suspendida entre nosotras, cruda y dolorosa. Eso fue hace 13 años, dije. ¿Has estado sola desde entonces? He estado a salvo. No es lo mismo. Se rió, un sonido corto y amargo. No, no lo es. Extendí la mano y tomé la suya. Ella se estremeció, pero no se apartó. No soy Catherine, dije. No voy a usarte, no voy a traicionarte. Solo soy una analista junior que aparentemente no tiene sentido de la autoconservación y un pésimo sentido de la oportunidad. Ex analista junior, corrigió ella, pero había algo nuevo en su voz, algo que sonaba casi a esperanza. Cierto. Ahora soy la asistente que acaba de cometer suicidio profesional defendiendo tu honor. Me salvaste, dijo en voz baja. Nadie había hecho eso antes. Nos quedamos allí en el baño ejecutivo, tomadas de la mano como adolescentes, con las luces fluorescentes zumbando sobre nosotras. No sé cómo hacer esto, admitió Vivienne. No sé cómo dejar entrar a alguien. Podríamos averiguarlo juntas. Me miró, realmente me miró, y vi el momento exacto en que sus muros comenzaron a desmoronarse. Juntas, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba la palabra, y entonces me besó. Suave al principio, tentativo, pidiendo permiso con cada roce de sus labios. Respondí acercándola más, entrelazando mis dedos en su cabello platino, sintiendo su jadeo contra mi boca cuando la puerta del baño se abrió de golpe. Señorita Carrington, la junta solicita. Nos separamos de golpe. Uno de los ejecutivos junior se quedó congelado en el umbral, con los ojos como platos, la boca abierta. La expresión de Vivienne se volvió fría al instante. La máscara volvió a su lugar tan rápido que me hizo dar vueltas la cabeza. Estaremos allí enseguida, dijo. Su voz no revelaba nada. El ejecutivo huyó. Vivienne se volvió hacia mí, y por un momento terrible pensé que iba a fingir que no había pasado nada. En cambio, dijo, ese era Marcus Chen. Reporta directamente a Miranda Ashworth. Se me heló la sangre. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de control de daños. Marcus Chen resultó tener los instintos de supervivencia de un trepa y la lealtad de un gato callejero. A las pocas horas de habernos encontrado, había concertado una reunión privada con Miranda, y a la mañana siguiente, los rumores se extendían por la oficina como la pólvora. Vivienne lo manejó con la fría eficiencia que había llegado a esperar de ella. Convocó una reunión de emergencia con recursos humanos. Se adelantó a los rumores enmarcando nuestra relación como un desarrollo reciente que se manejaría de acuerdo con la política de la empresa, y anunció que yo sería reasignada temporalmente a un departamento diferente, pendiente de revisión. Hizo todo esto sin mirarme ni una sola vez. Entendí por qué, o al menos, me dije a mí misma que lo hacía. Estaba protegiendo a la empresa, protegiéndose a sí misma, protegiéndome a mí, a su retorcida manera. Pero entenderlo no hacía que doliera menos. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, reviviendo cada momento de nuestro beso, la suavidad de sus labios, la forma en que sus manos habían temblado contra mi espalda,
El sonido que hizo cuando la acerqué más, un pequeño y desesperado ruido que me recorrió un escalofrío por la espalda. Mi teléfono vibró. Me abalancé sobre él, esperando irracionalmente que fuera Vivian. Pero el mensaje era de un número desconocido. Jardín de la azotea. Medianoche. No respondas a este mensaje. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Podría ser una trampa. Podría ser Miranda, atrayéndome a algún lugar para amenazarme, sobornarme o algo peor. Podría ser cualquiera de la empresa que hubiera oído los rumores y quisiera capitalizar el caos. Pero una parte desesperada y tonta de mí esperaba que fuera Vivian. A las 11:45, tomé un taxi al edificio Carrington. El jardín de la azotea era uno de los secretos mejor guardados de la empresa. Un oasis privado accesible solo a través de la oficina de Vivian en el ático. Había estado allí exactamente una vez, durante mi primera semana, cuando me había mostrado su piso privado con distanciamiento clínico. Ahora, al salir del ascensor y empujar las puertas de cristal, la encontré esperando a la luz de la luna. Se había quitado su armadura corporativa, pantalones suaves, un suéter holgado, los pies descalzos a pesar del aire fresco de la noche. Su cabello estaba suelto sobre sus hombros y sostenía una copa de vino como un salvavidas. «Viniste», dijo. «Me lo pediste. No estaba segura de que lo harías, después de hoy». Caminé hacia ella lentamente, hiperconsciente de cada paso, cada respiración. El jardín de la azotea era hermoso por la noche, plantas cuidadosamente dispuestas, iluminación suave, el horizonte de Boston brillando a lo lejos. Pero todo lo que podía ver era a ella. «Lo siento», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Por cómo manejé las cosas, por excluirte, por actuar como si lo que pasó entre nosotras fuera un problema que gestionar en lugar de...» Se interrumpió, buscando las palabras. ¿En lugar de qué? En lugar de lo mejor que me ha pasado en 13 años. La confesión abrió una grieta en mi pecho. «Vivian, tenemos que hablar de esto, de nosotras, de lo que estamos haciendo. Lo sé. Tengo 23 años. Eres mi jefa. Hay una diferencia de edad de 15 años. Un desequilibrio de poder masivo. Y ahora la mitad de la empresa piensa que me acosté con alguien para conseguir mi puesto. ¿Te importa lo que piensen? Me importa lo que pienses tú». Dejó su copa de vino y acortó la distancia entre nosotras. Tan cerca, pude ver el agotamiento grabado en sus facciones, la vulnerabilidad que solía ocultar también. «Creo», dijo lentamente, «que he pasado 13 años construyendo muros tan altos que olvidé lo que se sentía al dejar que alguien me viera. Creo que entraste en mi vida como un huracán y te negaste a ser intimidada por ninguna de mis defensas. Creo que me enamoré de ti en el momento en que me llamaste jefa sexy con una boca sucia, y he estado enamorada desde entonces. Vivian, creo que estoy aterrorizada». Su voz se quebró ligeramente. «Porque eres joven y brillante y tienes toda la vida por delante, y yo soy 15 años mayor con problemas de salud de los que no te he hablado y suficiente equipaje como para llenar un hangar de aviones». «¿Problemas de salud?». Ella apartó la mirada. «Trastorno autoinmune. Diagnosticado hace 5 años. Está controlado, en su mayor parte. Pero es por eso que desaparecí durante esa reunión. Por eso Miranda cree que puede usarlo en mi contra». Todo encajó. Los frascos de medicamentos, los momentos de dolor que intentaba ocultar, las ausencias que no explicaba. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me vieras como débil. Porque he pasado tanto tiempo siendo fuerte que no sé cómo ser de otra manera». Finalmente volvió a mirarme a los ojos. «Porque tenía miedo de que te fueras si lo sabías. No me voy. Deberías. Esto es complicado de maneras que...». La besé. No con suavidad esta vez, no pidiendo permiso. La besé como si estuviera tratando de probar algo, como si pudiera verter todo lo que sentía en la presión de mis labios contra los suyos. Hizo ese mismo sonido desesperado de antes, y luego me devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos apretando mi chaqueta, acercándome más. Tropezamos hacia atrás hasta que ella quedó apoyada contra la barandilla de cristal, las luces de la ciudad parpadeando detrás de ella como 1.000.000 de testigos de nuestra imprudencia. «No me importa la diferencia de edad», dije entre besos. «No me importa el desequilibrio de poder. No me importa lo que piensen los demás. La junta, que se vayan al infierno». Se rió contra mi boca. Una risa real, sorprendida y encantada. Y fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «Eres imposible».
dijo. Te encanta. Se apartó lo suficiente para mirarme, y su expresión hizo que mi corazón diera un vuelco. Sí, dijo suavemente. Creo que sí. Nos quedamos en esa azotea hasta que salió el sol, hablando de todo. Su diagnóstico, sus miedos, sus sueños que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existían. Le conté sobre mi infancia en Nueva Orleans, cambiando entre 3 idiomas antes de poder atarme los zapatos. Le conté sobre la muerte de mi madre cuando tenía 19 años, cómo me había volcado en el trabajo porque el dolor era demasiado grande para afrontarlo. Por primera vez, éramos solo 2 mujeres conociéndose, sin títulos, sin muros, sin pretensiones. Cuando el amanecer pintó el cielo en tonos de rosa y oro, Vivienne me miró con una expresión que nunca antes había visto. «Ven conmigo», dijo. «Este fin de semana, tengo una casa en Maine, en la costa. Nadie de la empresa lo sabe. ¿Qué pasa con la revisión de la junta? No está programada hasta el martes. Tenemos 3 días para averiguar lo que queremos». Hizo una pausa. «Por lo que estamos dispuestas a luchar». Debería haber dicho que no. Debería haber sido práctica, profesional, inteligente. «Sí», dije en cambio. Ella sonrió, una sonrisa real, desprotegida y radiante. Y por un momento olvidé que el mundo fuera de este jardín en la azotea existía. Pero sí existía. Y volvió a golpearme la realidad exactamente 8 horas después, cuando entré en mi apartamento para hacer las maletas para Maine y encontré un sobre oficial deslizado por debajo de mi puerta. Aviso de traslado inmediato. Efectivo el lunes. Me reasignaban a la oficina satélite de la empresa, en Singapur. El traslado a Singapur era obligatorio. Pasé 3 horas al teléfono con recursos humanos, luego con el departamento legal, luego con cualquiera que quisiera escuchar. La respuesta siempre era la misma. La reasignación había sido aprobada en los niveles más altos. Era un movimiento lateral que mantenía mi salario y título, y negarse sería motivo de despido. Esto tenía el sello de Miranda Ashworth. Vivienne intentó luchar contra ello. Pasó todo el fin de semana haciendo llamadas, moviendo hilos, amenazando con consecuencias. Pero Miranda había cubierto demasiado bien sus huellas. El traslado estaba técnicamente justificado, la documentación era impecable, y cualquier intervención obvia de Vivienne solo confirmaría los rumores sobre nuestra relación. Teníamos un día antes de que abordara un avión al otro lado del mundo, a 12.000 millas de la mujer a la que acababa de empezar a amar. Lo pasamos en su casa de Maine de todos modos, una hermosa propiedad costera con ventanas que daban a las grises olas del Atlántico. No hablamos de Singapur, no hablamos de Miranda, ni de la junta, ni de lo que pasaría después. Simplemente existimos en el momento, 2 personas tratando de memorizarse antes de que se acabara el tiempo. Esa noche, me abrazó mientras yo lloraba. «Lo arreglaré», prometió. «Encontraré una manera». No puedes luchar contra la junta y Miranda y dirigir la empresa al mismo tiempo. Oh, ya verás. Pero ambas sabíamos la verdad. Esto era un movimiento de ajedrez, y Miranda nos había puesto en jaque. El vuelo a Singapur fue 18 horas de pura agonía. Aterricé en un país que nunca había visitado. Me llevaron a un apartamento que nunca había visto, y me presenté en una oficina donde nadie sabía mi nombre, mis cualificaciones ni nada sobre mí, excepto que me habían enviado allí en circunstancias misteriosas. La oficina satélite manejaba cuentas regionales menores, nada que requiriera experiencia real, nada que me desafiara, nada que importara. Estaba enterrada en tareas sin importancia, invisible de una manera que parecía intencionada. Miranda no solo me había separado de Vivienne, me había neutralizado por completo. La primera semana, intenté llamar a Vivienne todos los días. A veces respondía, su voz agotada y tensa de librar batallas que yo no podía ver. A veces no respondía en absoluto, y yo me quedaba despierta imaginando todas las terribles razones por las que. La segunda semana, nuestras llamadas se hicieron más cortas. Logística, actualizaciones, vacías promesas de «estamos trabajando en ello» y «solo un poco más» y «te echo de menos». La tercera semana, dejó de llamar por completo. Me dije a mí misma que estaba ocupada. Me dije a mí misma que la diferencia horaria era brutal, que 13 horas de distancia hacían la comunicación casi imposible. Me dije a mí misma que el silencio no significaba lo que el silencio siempre significa. Pero la duda es un veneno, y el aislamiento es su caldo de cultivo perfecto. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Había seguido adelante?
¿La presión se había vuelto demasiado? ¿Había decidido que una analista junior no valía la pena como para destruir su carrera? La parte más oscura de mi mente susurraba que quizás yo había sido un error, una breve rebelión contra su aislamiento autoimpuesto de la que ahora se arrepentía. Por la noche, buscaba fotos suyas en mi teléfono e intentaba recordar a qué olía su perfume. Durante el día, me movía por mi trabajo sin sentido como un fantasma. Mis compañeros de trabajo en Singapur eran bastante amables, pero mantenían las distancias. Todos parecían saber que yo estaba exiliada en lugar de trasladada, y nadie quería asociarse con alguien que claramente había enfadado a las personas equivocadas. Estaba sola en un país de 5 millones de personas, y la soledad era asfixiante. 5 semanas después de mi exilio, algo cambió. Llegué a casa después de otro día agotador y desmotivador para encontrar un paquete esperando en mi puerta, sin dirección de remitente, sin declaración de aduanas. Solo una caja marrón lisa, que se sentía más pesada de lo que su tamaño sugería. Dentro, encontré un libro, una primera edición de El amante, de Marguerite Duras, una de mis novelas favoritas y el libro que le había mencionado a Vivienne una vez, de pasada, durante una de nuestras conversaciones nocturnas en su oficina. Entre las páginas había una nota manuscrita con la elegante caligrafía de Vivienne. Página 94, medianoche. Nuestra hora. Mis manos temblaron al pasar a la página 94. Una sola línea estaba subrayada. Ya sabía que estaba dispuesta a cruzar cualquier distancia. Apenas dormí esa noche. A medianoche, hora de Boston, la 1 de la tarde en Singapur. Mi teléfono sonó con una videollamada de un número que no reconocí. El rostro de Vivienne apareció en mi pantalla, agotado pero vivo, sus ojos brillando con algo que parecía esperanza. Encontré una manera, dijo. Empecé a llorar antes de poder contenerme. Escucha con atención, continuó. Miranda cometió un error. La documentación de tu traslado hacía referencia a una política que fue modificada hace 2 años. Es un pequeño error, pero es suficiente para impugnar la reasignación por motivos de procedimiento. ¿Cómo encontraste eso? Pasé 3 semanas revisando cada documento que el equipo legal ha producido, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Hizo una pausa. También pude haber contratado a un investigador privado para indagar en el pasado de Miranda. Resulta que ella tiene sus propios esqueletos en el armario. Vi bien. Hay más. El presidente de la Junta es un viejo amigo de mi madre. Me he estado reuniendo con él en privado, construyendo un caso para la destitución de Miranda. Todavía no es suficiente, pero lo será. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé. Mi voz se quebró. Pensé que te habías olvidado de mí. Su expresión se suavizó en algo desgarrador. Nunca. Solo estaba librando la guerra en múltiples frentes, y no quería darte falsas esperanzas hasta que tuviera algo real. Se inclinó más cerca de la cámara. Voy a Singapur, la próxima semana. Hay una conferencia que podemos usar como tapadera. ¿Qué pasa con la Junta, Miranda? Déjame a mí eso. Todo lo que necesito saber es si todavía quieres esto. Barr dudó, la vulnerabilidad parpadeando en sus facciones. ¿Si todavía me quieres a mí? Presioné la palma de mi mano contra la pantalla, deseando poder tocarla. Nunca dejé de quererte, dije. Nunca lo haré. Ella sonrió. Esa sonrisa real que tanto había echado de menos. Y por primera vez en 5 semanas, sentí que podía respirar. Hay un hotel, dijo, el Marina Bay Sands. He reservado la suite presidencial bajo un nombre diferente. Nos vemos allí el próximo jueves, a las 8 de la tarde. ¿Cómo se supone que voy a explicar que estoy en un hotel de 5 estrellas? Diles que ganaste un concurso. Diles que tienes una tía rica. Diles lo que quieras. Sus ojos brillaron. Solo estate allí. Ni que me aten me quedo. Ella se rió, y el sonido resonó en mi apartamento vacío como música. 1 semana. Solo tenía que sobrevivir 1 semana más. El jueves llegó lentamente, y luego de golpe. Pasé el día en un estado de anticipación apenas contenida, cometiendo errores estúpidos en el trabajo y sin importarme en absoluto. A las 6 de la tarde, estaba de pie frente al Marina Bay Sands, mirando la arquitectura imposible, mi corazón latiendo tan fuerte que me sorprendió que el portero no pudiera oírlo. El ascensor a la suite presidencial pareció tardar una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me encontré en un pasillo que parecía costar más que mi salario anual. Caminé hasta la puerta al final. Respiré hondo y llamé. Se abrió de inmediato.
Vivian estaba allí con un vestido sencillo, su cabello rubio suelto, sus ojos azules brillando con lágrimas que intentaba no derramar. «Viniste», susurró. «Me lo pediste», dije. Y entonces estuve en sus brazos, y nada más en el mundo importaba. Pero no vi la figura que observaba desde las sombras del pasillo detrás de mí, con el teléfono con cámara en alto, lista para capturar pruebas que destrozarían nuestro mundo de nuevo. Los primeros 3 días en Singapur fueron todo lo que había soñado durante las interminables semanas de separación. Apenas salimos de la suite del hotel, pedimos servicio de habitaciones a horas extrañas, hablamos hasta que nuestras voces se quedaron roncas, recuperamos el tiempo perdido de maneras que me dejaron sin aliento y temblorosa. Vivian me contó sobre sus batallas con Miranda, las maniobras políticas que habían consumido cada momento de su vigilia. Yo le conté sobre la soledad, la duda, las noches que había pasado preguntándome si se había ido para siempre. Hicimos planes reales, no solo vagas promesas de algún día, sino estrategias concretas. Vivian quería crear un nuevo puesto para mí en la sede, algo que reportara directamente a la Junta en lugar de a ella, eliminando cualquier conflicto de intereses. Para Navidad, dijo, sus dedos trazando patrones en mi hombro desnudo. Todo esto habrá terminado. Miranda será neutralizada. Tu traslado será revertido y podremos dejar de escondernos. Al 4.º día, todo se desmoronó. Estaba en el baño preparándome para cenar cuando oí sonar el teléfono de Vivian. Su voz se volvió fría al instante. Esa voz de CEO que había aprendido a reconocer como su armadura defensiva. ¿De dónde sacaste esas? Pausa. Eso no es posible. Otra pausa. Ya veo, sin comentarios. Colgó justo cuando yo salía. Fotos, dijo finalmente, con el rostro pálido. Alguien nos tomó fotos. En el pasillo, cuando llegaste. Las han enviado a un blog sensacionalista. El artículo lo llama Escándalo del aseo. Desequilibrio de poder y conducta inapropiada en Carrington and Partners. What? La habitación me dio vueltas. Me dejé caer pesadamente en la cama. ¿Qué hacemos? Controlamos la narrativa. Pero antes de que pudiera retirarse a su modo crisis, le tomé la mano. Pase lo que pase después de esto, decida lo que decida la junta directiva. No me arrepiento de un solo momento. Te elegiría de nuevo. Cada vez. Su expresión se desmoronó por un segundo. Te quiero, dijo. Debí haberlo dicho antes. Yo también te quiero, incluso cuando eres imposible. Me besó, feroz y desesperado, y luego se apartó y volvió a ser la CEO. Las siguientes 12 horas fueron un caos. Pero en algún momento en medio de todo, la investigadora privada de Vivian llamó con noticias que lo cambiaron todo. Las fotos vinieron de la asistente personal de Miranda Ashworth, informó. Pero no lo hizo voluntariamente. Está dispuesta a testificar que Miranda ha estado socavando sistemáticamente tu posición durante años, incluyendo la fabricación del error original que llevó al despido público de la Sra. Mitchell. Vivian se quedó muy quieta. ¿El error del punto decimal no fue un accidente? No, señora. Fue plantado deliberadamente. Y ella tiene documentación. Vi la expresión de Vivian transformarse de la sorpresa a la furia, y luego a la reivindicación. Tráela a Boston esta noche, dijo Vivian. Quiero ese testimonio ante la junta directiva completa, antes de que Miranda pueda manipular esto aún más. Se volvió hacia mí con fuego en los ojos. Ven a casa conmigo, no como mi asistente, no como mi secreto, como mi pareja. Si vamos a luchar contra esto, lucharemos juntas. Juntas, dije. Volamos de regreso a Boston esa noche. Mientras esperábamos nuestro equipaje, finalmente le pregunté por su salud. Tuve un brote mientras estabas en Singapur, admitió. Estuve en el hospital durante 3 días, por eso me quedé en silencio. ¿Estuviste en el hospital y no me lo dijiste? Estabas a 12.000 millas de distancia. ¿De qué serviría preocuparse? Quise discutir. Pero no teníamos tiempo. Primero teníamos una guerra que ganar. La sala de juntas se sentía diferente esta vez. No estaba sentada contra la pared como una observadora. Estaba de pie junto a Vivian, frente a las personas que decidirían nuestros 2 futuros. Miranda estaba sentada en el extremo de la mesa, con su expresión cuidadosamente neutra. No sabía lo que se le venía encima. Vivian expuso todo: el error plantado, la auditoría falsificada, la campaña sistemática. La exasistente de Miranda apareció por videoconferencia. Su testimonio fue devastador.
Se proyectaron documentos en la pantalla, cada uno un clavo más en el ataúd de Miranda. Pero Miranda no había terminado. Incluso si todo lo que has dicho es cierto, dijo, no cambia el hecho de que has estado manteniendo una relación inapropiada con una subordinada. Las fotos no mienten. Vivienne se enderezó. Tienes razón, las fotos no mienten. Estoy en una relación con Sloane Mitchell. La quiero. Y me niego a avergonzarme de ello. La sala quedó en silencio. La política de la empresa exige la divulgación y gestión de conflictos de interés, lo cual estoy haciendo ahora, pero no prohíbe las relaciones entre adultos que consienten. Lo que sí prohíbe es el tipo de acoso, manipulación y fraude en los que Miranda ha incurrido. Se enfrentó directamente a la Junta. Pueden pedir mi renuncia. Pero si me voy, me llevaré todo lo que sé sobre la conducta de Miranda. La votación duró menos de 5 minutos. Miranda fue destituida, con efecto inmediato. Vivienne mantuvo su puesto como CEO. Y a mí me pidieron que saliera mientras discutían mi situación. Vivienne salió 30 minutos después. «Quieren transferirte de nuevo», dijo. Se me encogió el corazón. A la división ejecutiva. Como directora de proyectos especiales. Es un puesto nuevo. Reporta directamente a la junta directiva y viene con un aumento significativo. Me abrazó. Allí mismo en el pasillo ejecutivo. Ganamos, Sloane. De verdad ganamos. Hundí mi rostro en su hombro y lloré. Pasaron 6 meses. 6 meses de aprender a estar juntas en público, abiertamente, sin vergüenza. 6 meses de reuniones de la junta directiva y cenas de negocios donde estuve junto a Vivienne como su pareja, recibiendo miradas curiosas con una sonrisa que desafiaba a cualquiera a decir algo. El ajuste no siempre fue fácil. Algunas personas nunca nos aceptaron. Siempre habría quienes veían la diferencia de edad como un escándalo en lugar de amor. Pero por cada escéptico, 3 personas se me acercaban para decirme cuánto significaba nuestra relación para ellas. Cómo ver a 2 mujeres en posiciones de liderazgo negarse a esconderse les había dado valor. La salud de Vivienne se mantuvo estable, aunque no sin esfuerzo. Construimos nuevas rutinas. Acostarnos más temprano, mejor nutrición, citas que me aseguraba de que nunca se perdiera. Se quejaba de ser gestionada, pero la pillaba sonriendo cuando creía que no la miraba. Mi puesto como directora de proyectos especiales resultó ser exactamente lo que siempre había querido. Trabajé en iniciativas importantes, programas de diversidad, oportunidades de mentoría, reestructuraciones que priorizaban a las personas junto con los beneficios. Nos hacíamos mejores la una a la otra. Esa era la verdad en el corazón de todo. Al cumplirse 6 meses de mi despido, Vivienne me llevó de vuelta al 12º piso. Sacó una pequeña caja. Dentro había una llave. «Es para la casa en Maine», explicó. «Nuestra casa ahora». Actualicé la escritura. «Pase lo que pase, ese lugar es nuestro. Juntas. Cuando entraste en mi apartamento esa mañana, pensé que ibas a demandarme». «Lo pensé». Ella sonrió. «Pero luego recordé cómo te veías cuando me hiciste frente. Como si no le tuvieras miedo a nada». 1 año después de mi despido, estábamos juntas en el escenario en la gala anual de la empresa. Vivienne recibía un premio por liderazgo ético. «Este premio pertenece a otra persona», dijo al micrófono. «Alguien que me enseñó que la fuerza no significa construir muros. Alguien que miró todas mis defensas y decidió amarme de todos modos». Se volvió hacia mí, sus ojos azules brillando bajo las arañas de cristal. «Sloane Mitchell, el día que nos conocimos me llamaste jefa cañón con una boca descarada. Fue lo más honesto que alguien me había dicho en años. Gracias por nunca dejar de serlo». Más tarde, mientras bailábamos lentamente, me susurró al oído. «Tengo otro regalo para ti. Más pequeño, más redondo, diseñado para llevarse en un dedo». Me aparté para mirarle la cara. «Vivienne, no tienes que responder ahora. Solo quería que supieras que estoy lista. Cuando tú lo estés...». «Sí», dije. «Ni siquiera sabes a qué estás accediendo. Estoy accediendo a ti. Lo demás son solo detalles». Me besó en medio de la pista de baile, rodeada de cientos de personas, y algo se asentó en mi pecho. Una certeza que se había ido construyendo desde el día en que llamó a mi puerta. Hoy, cuando la gente pregunta cómo nos conocimos, Vivienne cuenta la historia de la misma manera cada vez. Me llamó jefa cañón con una boca descarada. ¿Cómo no iba a enamorarme? Y yo siempre respondo. Me despidió delante de 50 personas. Claramente, tengo un tipo.
Nuestra historia de amor no es perfecta. Todavía discutimos. Ella es difícil. Yo soy terca. Su salud requiere atención constante. Pero cada noche, ella se duerme con la cabeza en mi hombro mientras le leo en voz alta en francés. Los muros que construimos para protegernos pueden convertirse en prisiones. Vivien me enseñó eso. También me enseñó que la persona adecuada puede hacer que derribarlos se sienta menos como destrucción y más como libertad. La llamé jefa cañón con una boca descarada. Ella me hizo creer que el amor valía la pena luchar por él. Al final, esa es la única historia que importa. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.